sencillas, Nehemías le presentó la solución de lo que también era obvio. Porque si los muros están caídos y usted quiere restaurarlos, ¿qué es lo obvio? Nos levantamos y edificamos. Diga conmigo, nos levantamos y edificamos. Nos levantamos y edificamos. La realidad de los habitantes de Jerusalén y de la ciudad, cuando escucharon estas palabras de Nehemías, aunque la cosa se estaba poniendo acalorada, porque Nehemías le presentó el problema. Nehemías les dijo a ellos lo que estaba mal. Quizás ellos se sintieron ofendidos, pero por primera vez estaban viendo el problema desde otro ángulo. Ahora Nehemías le presenta la solución y les dice Nehemías, versículo 17, segunda parte del versículo. Nehemías les dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Nadie pudo refutar a Nehemías, sencillamente porque el problema era obvio. Los muros estaban caídos, pero la solución a ese problema era sencillo. Nehemías los invitó: venid y edifiquemos el muro. La solución también era obvia, pero habían transcurrido un largo tiempo y ellos no habían hecho nada. Por eso les digo que si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer de hoy en adelante. Porque yo estoy aquí en esta mañana como un hombre de Dios para animarles a ustedes a caminar. Estoy aquí para decirles a ustedes que Cristo viene pronto, pero que tenemos que seguir trabajando. Estoy aquí para decirte que tu obra termina de aquí cuando tú te mueras, cuando el Señor te lleve y también cuando Cristo venga. Pero de lo contrario, tenemos que seguir trabajando para Él. Estoy aquí en esta mañana para darte una palabra de motivación, para decirte, mi hermano, que sigas adelante, que no te detengas, que no tires la toalla, que des una milla extra más. Sigue caminando, no importa el problema, los vamos solucionando. Sigue caminando, no importa la situación del país, porque esta realidad va a ser transformada por el poder de Dios. Nuestra Venezuela va a resurgir del polvo y de las cenizas. Resurgirá la nación de Venezuela, porque Dios tiene en propósito, en su corazón, esta nación para ser punta de lanza de avivamiento. Eso es lo que yo escucho en profecías, eso es lo que yo escucho en palabras de Dios para esta nación. Por eso es una razón que tenemos que construir, avanzar, porque lo que Dios va a hacer con esta familia aquí en esta Candelaria lo va a hacer. El propósito de Dios no se va a detener, pero necesita de niños comprometidos, necesita de jóvenes con empeño, jóvenes con propósito verdadero en el corazón, mujeres con propósito verdadero en el corazón, hombres con propósito verdadero en el corazón. No había excusas para reconstruir los muros. No pueden existir excusas en nuestras vidas. La solución consistía prácticamente en reedificar el muro nuevamente. Eso era la solución. Ahí estaba. Y Nehemías se movió de Susa a Jerusalén, sencillamente para decirles a ellos: levantémonos y edifiquemos. Necesitamos, mis amados hermanos, tener el anhelo de hacer algo hoy en el presente para poder, digo yo, cambiar el futuro, para poder tener un mejor futuro, no un futuro peor. Necesitamos ahora levantarnos y edificar para tener un mejor futuro. Los jóvenes tienen que estudiar para tener un mejor futuro. Tienen que ir a su liceo, tienen que ir a su universidad, prepararse para tener un mejor futuro.
De eso les estoy hablando en esta mañana, amada iglesia del Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. La tercera razón poderosa es que hay que hacer algo ahora. Ya estamos casi culminando, hermanos. 2 razones poderosas me faltan para restaurar los muros. La tercera razón poderosa es que hay que hacer algo ahora. No es mañana, es ahora que la vamos a hacer. Nehemías capítulo 2 versículo 17. Nehemías les dijo: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Sabe que estas palabras en Jerusalén, en esa reunión, las cosas se pusieron más fuertes todavía? Porque quizás Nehemías, cuando llegó a decirles a ellos lo que ellos tenían que hacer, quizás se molestaron un poco. Pero ahora estas palabras eran un golpe al rostro de los habitantes de Jerusalén. Era un golpe, un gancho al hígado. Los dejó sin aire. Se molestaron, pero estaban allí. Tuvieron que soportar, porque Nehemías sencillamente estaba llevándolos a ellos porque había que hacer algo. No bastaba con tan solamente hablarles del problema y de la solución. Había que actuar. Por eso hoy te digo, preciosa iglesia de Cristo, quizás hay un problema, pero tenemos la solución. Pero el asunto es que tenemos que actuar a partir de hoy. Nehemías les dijo a esa gente, está allí en su Biblia, Nehemías 2:17: venid, edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. Oprobio. La definición de oprobio: no estemos más en vergüenza. ¿Usted sabe por qué hay que hacer algo? Nehemías le dijo al pueblo: ¿usted sabe por qué tenemos que hacer algo? Porque estamos en vergüenza. Somos una vergüenza. Estamos en miseria. Significa deshonra. Somos una deshonra, les dijo Nehemías al pueblo, a los habitantes de Jerusalén. Quizás esto les molestó un poquito a aquella gente. Les molestó porque sencillamente Nehemías les estaba diciendo: salgamos de la vergüenza, salgamos del oprobio. Nehemías los estaba desafiando a enfrentarse con la realidad en ese momento. Nehemías tuvo que captar la atención de ellos. Sencillamente Nehemías les dijo: no hay excusas posibles para dejar estos muros así. Salgamos de la vergüenza. Pero más allá de esto, las palabras de Nehemías tocaron lo más sensible del corazón de los habitantes de Jerusalén. Y escúcheme bien, ya estoy casi que termino, casi terminando. Pero aquí viene algo importante para poder reconstruir los muros. Porque estas palabras de Nehemías se abrieron paso para llegar a lo más sensible del corazón de los habitantes de Jerusalén. ¿Usted sabe por qué? Sencillamente, vaya a la historia conmigo. Nehemías les dijo a los habitantes de Jerusalén: no estemos más en vergüenza, no estemos más en deshonra. Además de que la ciudad estaba a expensa de los enemigos, además de que eran la burla y todo aquello, les dije al principio, estamos hablando de que era la ciudad santa de Dios. ¿Usted sabe por qué tenemos que restaurar los muros y no estar más en vergüenza en el ministerio que nos ha tocado? Porque sencillamente usted es un hombre y una mujer de Dios. Hay mucho en juego aquí. ¿Usted sabe por qué había que reconstruir los muros? Porque estamos hablando de la reputación del Dios de Israel.
Porque Israel no era una nación cualquiera. Israel es la nación que nació en el corazón de Dios. Y cuando usted lee desde Génesis hasta el Apocalipsis, escucha hablar de Israel, la nación de Dios. ¿Por qué hay que hacer algo ahora? Porque tenemos que salir de la vergüenza, tenemos que salir del oprobio. ¿Por qué tenemos que salir de la vergüenza? Porque sencillamente Dios está con nosotros y la reputación de Dios está en juego en la Candelaria. La reputación de Dios está en juego en tu familia. En estos días le preguntaba yo a un vecino que me dijo: Juanipa, yo quiero que tú vayas, tú ves un altar que tengo en la casa, el Señor está tratando conmigo, aquello y lo otro. Y me dijo: yo estoy así casi que llego al evangelio, pero no he llegado porque veo familias que están en el evangelio y dan vergüenza, me dijo el hombre. La reputación de Dios está en juego en tu familia, en tu vida. Tenemos que caminar como camina un hombre de Dios, porque la reputación de Dios está en juego. Los jóvenes tienen que entender esto. Hay que reconstruir muros en tu vida. Hoy tienes que reconstruirlos y caminar así como Dios dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la rectitud del Señor. Porque la reputación de Dios está en juego. Si el muro del testimonio está caído, hay que restaurarlo hoy, porque la reputación de Dios está en juego. Estamos hablando de que había que hacer algo porque era la nación de Dios. Es la niña de los ojos de Dios, especial tesoro en las manos de Dios. Pero tú también eres todo eso. Por eso te digo, la reputación de Dios está en juego. Cuando tú aceptaste a Cristo, el Señor te limpió en su sangre, te hizo un santo, te apartó para Él, para que ya no vivamos más en esa vergüenza del viejo mundo, del viejo hombre. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora tú eres un hijo de Dios. Ahora tú eres una piedra viva. Ahora tú eres ministro de un nuevo pacto. Ahora tú eres embajador del reino de los cielos. Por eso hay que construir los muros nuevamente. ¿Está aquí? Israel era la nación que Dios siempre tuvo en el corazón. Y cuando usted lee Génesis, entiende que Dios, sí, hermano, todavía lo tiene. Y cuando usted entiende, cuando usted lee Génesis, entiende que usted va a entender que Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Vaya conmigo allá, vaya a la historia conmigo, para que usted entienda las palabras de Nehemías. ¿Por qué razón hay que reconstruir los muros ahora? Porque Dios llamó a un hombre llamado Abraham, y de Abraham salió la promesa, el hijo de la promesa, Isaac. Y de Isaac nacieron dos, Esaú y Jacob. Y de Jacob salieron los 12 patriarcas. Y un día entraron a Egipto. Es la nación que Dios escogió. Escúcheme bien. Entraron a Egipto siendo pocos. Siendo 70 personas, 72, no me recuerdo bien. Entraron allí en Egipto. 430 años estuvieron en oprobio, en esclavitud. Y Dios levantó un hombre llamado Moisés. No estamos hablando de cualquier nación. Estamos hablando de la nación de Dios. Dios levantó a un hombre llamado Moisés. Era un pastor de ovejas. Estaba pastoreando ovejas. Y Dios le dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo. Voy a descender a ellos y los voy a librar. Y te escogí a ti. Mucha gente no entiende esto, pastor, pero hoy yo se los voy a decir. Dios necesita de ti. Hay gente que dice: no, Dios no necesita de uno. Él es Dios, claro que Él es Dios. Pero Dios estableció una ley espiritual aquí en la tierra. Es el hombre quien tiene que gobernar aquí en la tierra. No era Satanás. Satanás gobernó aquí por el pecado del hombre. Pero en Cristo Jesús ese gobierno es restaurado. Y Dios necesita de ti. Mira lo que Dios va a hacer en la Candelaria, lo que Dios va a hacer en tu comunidad y lo que Dios vaya a hacer en este país. Te necesita a ti. Dios llamó a un hombre llamado Moisés.
Y este hombre fue el libertador de Israel por mano de Dios. Salmos me dice que Dios pastoreó a Israel por el desierto por la mano de Moisés. La Biblia dice, mi amado hermano, que este pueblo vio la gloria de Dios en el desierto. Sus calzados no envejecieron, sus ropas no envejecieron. Cuando tenían sed, dice que la peña brotó agua. Aleluya. Cuando tuvieron hambre, dice que un viento fuerte vino y trajo codornices a ellos. No estamos hablando de cualquier nación. Estamos hablando de la nación que Dios escogió. La nación que ellos pudieron ver con sus ojos, cómo el mar se abrió frente a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Pudieron pasar por en medio del mar. Estamos hablando de la nación que pudieron ver las aguas del río Jordán detenerse para cruzar delante de ellos el arca del pacto. Estamos hablando de la nación que Dios escogió. Y por eso había que hacer algo. Por eso es que los muros tienen que restaurarse en la nación, les dijo Nehemías. Porque más allá de eso, estamos hablando de la nación que Dios escogió para que fuera luz a las naciones. Ellos tenían que dar a conocer el nombre de Dios a todos los confines de la tierra. Estamos hablando de la nación que Dios preparó y que de allí vendría el príncipe de paz. De allí saldría el Salvador del mundo. De allí saldría tu Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esa era la razón por la que había que actuar inmediatamente. Y cuando yo pensaba en esto, en este miércoles en la plaza, yo decía, Señor, ¿qué le llevo a ellos? ¿Qué le digo a ellos? Esa es la razón por la que tenemos que hacer algo ahora. Esa es la razón por la que hay que reconstruir los muros ahora. Sencillamente porque los judíos pensaban que Dios los había abandonado. A veces cuando descuidamos el muro, los elementos importantes, pensamos que Dios nos ha abandonado. Y por la palabra de Dios te digo que Él no te abandona. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Allí donde tú estás está el Señor contigo. Cuando tú caminas, el Señor va contigo. Cuando tú entras al baño, el Señor no se queda afuera, va contigo al baño. Cuando tú estás en la cocina, Él está contigo en el baño, Él no te abandona. Esa es una razón poderosa para reconstruir los muros en esta mañana. Pero ¿por qué hay que hacerlo ahora? Y con estas palabras voy terminando. ¿Por qué hay que hacerlo ahora? Ustedes saben que a veces uno de los predicadores presume un poquito. Y yo me imagino la multitud escuchando a Nehemías. Y de repente alguien levantar la mano por allá atrás y decir, pero bueno, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué tenemos que hacer algo hoy? ¿Por qué es ahora así como tú dices? Si ya han pasado 120 años desde que estos muros están en el piso. Podemos esperar un poquito. Pastor Guanipa, tenemos que esperar un poquito. Usted viene hoy, aparece un domingo aquí a decirnos que si hay cosas malas tenemos que reconstruirlas a partir de hoy. Ustedes saben cuántos años tengo yo al lado del pastor Oropesa, pastor Guanipa. No, hombre, ¿cuántos años tenemos allí? Esa broma ha estado funcionando así desde hace años. Vamos a esperar un poquito más. Y quizás me diga el del ministerio musical, Guanipa, pero tú vienes a decirnos esto aquí a nosotros. ¿Sabe cuánto tiempo tengo yo ahí luchando con el que toca la charrasca? Y nombré charrasca porque la güira, pues, porque no había nadie tocando allí. Espero que no esté el güirero aquí. Espero que el güirero no haya venido hoy. Vino el de la güira. Podemos hablar mal del güirero. Amén. Podemos hablar mal del güirero. Sí, porque es que tengo un problema. Es que cuando lo invito a los ensayos no viene nunca el güirero. El güirero no viene. Y a veces es un sacrificio. 2, 3 servicios, hermano Guanipa, tenemos aquí. Pero es una lucha en el ministerio musical. Hay que andar detrás de los que cantan. Hay que andar detrás de los que tocan. Ay, pastor Guanipa, pero ¿cómo es posible? Mire, yo soy pastor de zona y eso es una lucha con estos líderes de célula. Hay que salir a buscarlos. Hay que andar detrás de ellos. Para los reportes, pastor, eso es un problema. ¿Qué podemos hacer? Esa es la razón por la que hay que hacer algo ahora.
Ya voy a terminar. ¿Por qué no nos montamos allí los músicos? Porque yo quiero que usted no se vaya de Jerusalén. Yo quiero que usted llegue allí. En un momentico aterrizamos aquí. Y el que tenga que llorar va a llorar. Y el que tenga que levantar sus manos va a levantar sus manos. El que tenga que ser sanado va a ser sanado. Si hay que abrazar al hermano porque el muro está caído, hay que abrazarlo hoy. Si tenemos que llegarnos aquí a la familia a pastorar hoy, y usted piensa que no lo necesita, no, ese mi pastor Oropesa siempre nos da una palabra. ¿No viste la palabra de esta semana del Facebook? A mí me llegan mensajes, métete en Facebook, ve la palabra del pastor esta semana. Yo, wow. Pero también necesita que le levantemos la mano a él, a la esposa, a sus hijos, y dígale: pastor, nos vamos a levantar y vamos a edificar. Las ovejas que están en la célula, si hay que levantarle la mano al líder, hay que decirle: líder, hay que levantarse y hay que edificar. ¿Sabe por qué hay que hacer algo ahora? Nehemías le dice: ¿sabe por qué hay que hacer algo? Porque esta nación, mire, escúcheme esto que me viene ahora a mi mente, a mi espíritu, porque quizás Dios me la está poniendo en esta mañana y no me la voy a llevar. Era la nación de Dios. Cuando usted lee eso en la Biblia, pareciera un cuento. ¿Quién gana una batalla con cántaros? ¿Quién gana una batalla, una guerra militar con trompetas? Había que hacer algo para reconstruir los muros. ¿Quién gana una batalla dándole vuelta a una ciudad? Y aquellos riéndose. Solamente la nación de Israel. Solamente la nación de Israel. Por eso había que hacer algo ahora, en ese momento. ¿Por qué? Porque ya el templo no existía. Se habían olvidado cómo eran las cosas antes. Por eso que al principio yo dije: las murallas se vienen abajo cuando se olvidan los elementos importantes. No puedes olvidar la historia. Cuando tú llegaste aquí a esta congregación donde Dios te trajo y fuiste restaurado, no puedes olvidar eso. Hacerlo sería ser un desagradecido para Dios. ¿Cuántas veces esperaste la oportunidad que te llamaran a servir en un ministerio, a servir en algún lugar? ¿Cuántas veces deseaste incluso hasta, estar aquí en la congregación, servir el agua, lo que sea? Y ahora tienes la oportunidad y ahora lo estás haciendo, pero esa calidad con que la hacías antes bajó, sencillamente porque, la oración menguó, sencillamente por problemas. ¿Por qué es necesario hacer algo ahora? Porque es que la gloria del templo ya no estaba. Israel era la nación que la gloria de Dios bajaba en el desierto y llenaba el arca del pacto, llenaba el templo, Dios con su gloria, con su gracia. Ya eso no existía allí. Era la razón, una razón poderosa para construir los muros. Pero ¿quién es el templo? El templo eres tú. Quizás la gloria no está bajando como bajaba antes. Hay que reconstruir la oración. Hay que tener la intimidad con el Señor. ¿Sabe? Le voy a confesar esto. ¿Sabe de qué fama Dios le ha dado a este pueblo, a esta familia de Luz y Vida? Quizás ustedes no lo escuchen. Yo lo escucho porque no pertenezco acá a esta congregación. Soy su hermano en Cristo. Claro que sí, somos un cuerpo. Pero el Señor me tiene en San Joaquín. Pero cuando yo llego aquí, los pastores me dicen: si hay una congregación que busca de la presencia del Espíritu Santo, esa es Luz y Vida. Si hay una congregación que busca de la presencia del Señor, esa es su Luz y Vida. Y me dicen: Oropesa se ha enfocado en llevar a su pueblo a la presencia del Espíritu, para que la gloria baje, para que la gloria descienda. Por eso hay que hacer algo ahora. Pero ¿por qué hay que hacerlo ahora? Ya. Sencillo. Nehemías, para llegar al versículo 17 y 18, que ya les di la historia y les hablé allí, hay una clave importante en que Nehemías le dice al pueblo: la mano benéfica de mi Dios ha estado conmigo.
Esto te va a llenar hoy. Porque los habitantes de Jerusalén, los judíos, ellos pensaron que Dios los había abandonado. Y Nehemías tuvo que narrar la historia que yo les narré aquí y decirles: un día yo estaba allá en Susa y vino Hanani. Y estoy culminando con estas palabras. No se me mueva nadie, no se me distraiga nadie. Conviértase en un oído, porque le voy a decir una cosa que está en el corazón de Dios. Dice que el prestar atención es mucho mejor que las grosuras, y la obediencia mucho mejor que los sacrificios. Eso está en el corazón de Dios, en lo profundo del corazón de Dios. Nehemías tuvo que relatarle toda la historia a los judíos, porque ellos pensaron que Dios los había abandonado en el camino. Ya no tenían fuerzas, estaban cansados, existía la miseria en la nación. Y Nehemías tuvo que decirles: yo estaba en el palacio, un día fue Hanani me dio una noticia y yo lloré, ayuné, hice duelo. Pero escuchen bien, yo tuve que presentarme un día ante el rey. Un día me presenté ante el rey, casi muero por presentarme ante el rey con esa cara de tristeza, con esa quebranto de corazón ante el rey. Pero escuchen bien, oh nación de Israel, escuchen bien, oh todos los hermanos de Luz y Vida. Estando allí frente al rey, el rey conoció mi problema. Él vio que había un quebranto en mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando fui a servir la copa, él me preguntó y yo le dije que la ciudad del sepulcro de mis padres estaba en ruinas. Nehemías tuvo que echarle el cuento a la nación de Israel. Y aquí la mano benéfica de Dios. Un rey que había detenido la obra. Entonces el rey vio a Nehemías y le dijo: anda a tu ciudad, reconstruye los muros tienes que reconstruirlos. Y le dijo a la nación de Israel: me dieron cartas para que me escoltaran por todos los pueblos por donde pasé, pero el Señor también me dio madera para reconstruir los muros de la ciudad, para reconstruir sus puertas. Y Nehemías dijo entonces: la mano benéfica de Dios está sobre mí. Cuando ellos pensaron que Dios los había abandonado, entonces estaban viendo a Dios trabajando tras las bambalinas, como dicen por allí, trabajando tras el escenario, tras las cortinas. Dios moviéndose, moviendo corazones, porque solamente lo que sucedió con el rey Artajerjes vino del cielo. Nadie puede ser movido a misericordia si Dios no lo mueve. Esto lo entendieron los judíos. Escuche bien, lo entendieron los judíos. La mano benéfica de Dios ha estado sobre nuestra nación, sobre nosotros, y ellos lo entendieron. Usted sabe por qué hay que hacer algo en esta mañana. Toda la familia de Luz y Vida, pastor, pastora, familia pastoral, líderes de la congregación, músicos de esta congregación, líderes de célula. No quiero que nadie me falte. Protocolo, todos los que están en el protocolo. Es una bendición abrir y cerrar las puertas a los santos de Dios. Todos los que están allí en el servicio, el de la cámara, el del audio y el del video. ¿Por qué hay que hacer algo ahora en nuestra congregación, en nuestro municipio? Solamente porque la mano benéfica de Dios ha estado con ustedes. Mire, cuando yo entro aquí a esta congregación, este púlpito, este altar, cuando yo veo esta belleza, esto me habla de que Dios ha estado con ustedes. Cuando yo veo esos bancos, me dice que Dios está con ustedes. Cuando yo veo la maquinaria que está aquí, cuando yo veo gente comprometida, cuando yo veo a todos mis hermanos que están aquí, yo digo: Dios está aquí en medio de este pueblo como poderoso gigante. Por eso hay que reconstruir los muros hoy. Quizás algunos osen pensar que Dios lo ha abandonado. Dios no te ha abandonado allí donde tú estás. La Biblia dice que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice que así como Jerusalén está rodeada de montañas, así está el Señor alrededor de su pueblo. Dios está contigo. Cuando uno va hacia la parte de atrás, uno camina hacia allá atrás y uno dice: la mano benéfica de Dios está con esta gente.
Cuando uno ve la organización que hay, que uno llega y ve a los hermanos y dice: buenos días, hermano Juaní, papá, siéntese aquí. Ya el pastor le va a atender. ¿Quiere un cafecito? Sí, hermana, deme un cafecito. Y ya viene ya el pastor para acá. Eso me dice a mí que la mano de Dios ha sido buena con ustedes. Lo que está caído hay que reconstruirlos. Hasta el filtro de agua que está allá atrás me habla de que Dios está con ustedes. La mano de Dios ha sido buena con ustedes. Levántate en esta mañana, aleluya. Hay razones poderosas para construir los muros. Ponte de pie en esta mañana.